Ñe, baite comano, que oye mongetama llave. Humano ko, hoy cuabaireta, baite moiporuma llave. Para el guaraní, en la palabra ñe está la esencia de su ñandereco, su modo de ser. En ella descansa y se manifiesta su espiritualidad, porque la palabra toca el corazón, el pua. El artículo 5 del Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua y Yambae establece como idioma de uso oficial al guaraní y al castellano, respetándose otros idiomas que se hablan dentro del territorio. En ese marco, el gobierno autónomo indígena originario campesino Charagua y Yambae, a través del Tentarembio Paireta Imboruca, CIPCA Cordillera y con el apoyo técnico de la Asociación Gravide del País Vasco, están trabajando en la elaboración del Plan de Revitalización Lingüística y Cultural de la Autonomía Guaraní Charagua y Yambae. Ñande miari llave ñande ñere haiko ñande ñe ya esa iputumioi ukune esa kallande be jimboe ya por etaba UNESCO pega eri haramiño vi oime hetta katu jaiko ñande ñe pimiari hari oai ureta hoka ñande ñe eri ya ñande putu ya puta haiko ñande ñe pe haño ma ñande ne taro pimiari o kwa guereta eri hanuga vi ñande ye heta katu oime heta keren ya para que vara kwa ñande ñere hare pura ñamo muna tawara aniana o cañi ñande ñe. La planificación de revitalización lingüística y cultural de la autonomía guaraní Charagua y Yambae será realizada desde la visión guaraní y servirá como un instrumento claro e imprescindible para unar fuerza, establecer criterios y fortalecer potencialidades y orientar el trabajo en común de cara al corto, mediano y largo plazo, imaginando el 2034 a los guaraníes viviendo en su ñandereco y alimentados por su ñe. Chevegora y cabi haeko ma ñandepureta ñamomurata va bereicuaco ñande ñai metei carañe de chupe gobierno indígena abo ñande ñe coja ma o yicuajoco beba garao siribe kwa ñandebe baeti ñanemiere ñaneñe peyave kwa gobierno ya no iba no ama kwa rupi ñande que ya chupe canañe pe la esencia digamos no ñande puede vara ya chauca de que kwa Charagua hay autonomía indígena ñaneñe o paite go siribe hago ñaneñe kwa metin bai puede ya no iba ñande go hay autonomía indígena ñande boroco y pejei vina que llamo una tamaera kwa ñaneñe hago ñande coreta kwa ubu pellico kwa Charagua no Yambae pellico cheja y cabilla cheveguana y cabi kwa oye para wikitatán es ese jare o ñemomuna tamaena ñaneñe no porque oitarupi ñanemba ñanemanamba erebe ya y por guaena viñaneñe jaena ore como capitanía no y firme no momuna tamaena no apoyana opaete quiere oye para wiki oye ruaena ore apoyo hoy como Charagua Norte o cual llamo muy nada mañana ñaneñe. Como ejecutivo, hay por gestión se persona hay que ir por vara jambori yajumuri pame obviamente no llamo necesita recursos en primer lugar llamo destina recursos al llamo aprueba y me llaman una ley ni van un decreto ya que ya ve como ejecutivo como gallo alto y soso ni como entidad ya llamo ya ve tri en este caso ya yo por no y por ahora ya no hay una normativa ahorita a favor de ñaneñe llamo una tabana ya bueno mopeti pueblo ni mopeti gobierno batió mantiene ñeñe ama y un caño hoy con amaro ya clave fundamental y por ahora ya para que no desde el órgano ejecutivo por ahora ya yo llamo destina presupuesto obviamente ya va a ser esta vez y por ahora jareta había un respaldo ya no. En el espacio educativo el tema de revitalización de la lengua originaria en nuestro espacio guaraní pues es súper importante. ¿Por qué? Porque va a ser el actor fundamental
la educación es el actor fundamental. ¿Para qué? Para que pueda abrir campo y espacio entre lo curricular, la enseñanza, el aprendizaje, y pueda introducirlo nuestro idioma originario, que es el guaraní, en la parte de enseñanza como maestro, aprendizaje como estudiante, y eso pues va a repercutir en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Nuestros facilitadores, en nuestro caso nuestros maestros, deben estar preparados, deben prepararse, deben aprender el idioma, entenderlo, comprenderlo, porque no solamente hay que hablarlo, sino también escribirlo, sino también entender la historia. Si el inglés nosotros los podemos aprender, ¿por qué no podemos aprender la lengua, nuestra propia lengua? El papel de Garavide, el Cartea, en este plan consiste en compartir la experiencia del País Vasco en la revitalización del euskera y, en contraste y en coordinación con los hermanos guaraníes, pensar en cómo se puede diseñar el plan, cuáles son las aportaciones que han resultado exitosas en nuestro país, las dificultades que hemos encontrado, contrastar eso con la situación guaraní, ver hasta qué punto se pueden importar algunas de esas intervenciones o adaptarlas o crear otras nuevas. Es decir, una reflexión compartida entre los hermanos guaraníes y los hermanos vascos. Pues es poner un poco nuestra experiencia al servicio de este plan, ¿no? Interactuar con la comunidad guaraní y enriquecernos mutuamente. El plan de revitalización lingüística ha pasado por diferentes fases. La fase del diagnóstico sociolingüístico nos ha dado los ámbitos familiares, el ámbito de comunicación, el ámbito educativo y el ámbito del corpo lingüístico. Esto se ha socializado con autoridades y las instituciones que harán seguimiento a la implementación del plan. Este plan está pensado para a mediano plazo de 4 años y a largo plazo de 12 años, con el respaldo de una propuesta de ley autonómica que será presentado al Yembuat. Haeramo ñañankarikota hese. Ani vaera